Bueno, esa sería la guía número 3 de biología. ¿Qué es el medio ambiente? Bueno, el medio ambiente está formado por elementos naturales y artificiales, ¿ok? Pueden ser tanto naturales como artificiales y estos pueden ser modificados por la acción humana, ¿verdad? En los ecosistemas, en los mismos ecosistemas está formado por dos tipos de factores: los factores bióticos y los factores abióticos, ¿ok? Los factores bióticos, como su nombre lo dice, bio viene de vida, ¿verdad? Y cuando hablamos de factores bióticos estamos hablando de todo lo que están los organismos que tienen vida, ¿verdad? Todos los organismos vivos dentro de un ecosistema, ¿ok? Y los factores bióticos se dividen en productores, consumidores y descomponedores. Los productores son aquellos organismos o aquellos seres que pueden realizar la fotosíntesis, obteniendo su propio alimento, ¿verdad? Como por ejemplo las plantas, los árboles, todos aquellos que pueden realizar la fotosíntesis son productores. Los consumidores no pueden fabricar su propio alimento. Los consumidores tienen que conseguir su alimento, por eso se llaman consumidores. Y los consumidores se dividen en dos: herbívoros y carnívoros, ¿ok? Los herbívoros son los que se alimentan de hierbas, ¿verdad? Como los conejitos, las vacas. Y los carnívoros son los que se alimentan de carne, como los leones, como el mismo ser humano, ¿verdad? Bueno, los que consumen carne están catalogados como carnívoros. Entonces, básicamente los consumidores se dividen en esos dos tipos. Los descomponedores, como su palabra lo dice, son los que degradan el ambiente. Son aquellos que degradan el ambiente y se dividen en dos categorías: hongos y bacterias. Entonces, tanto los hongos como las bacterias se encargan de descomponer el ambiente, ¿verdad? Por ejemplo, si ustedes notan y dejan un pan ahí medio mal puesto varios días, ya van a notar como una manchita verde, ¿verdad? Esos son hongos. Ellos se encargan de descomponer parte del ambiente, y eso sucede mucho cuando quedan a temperatura, ¿verdad? Ambiente, o cuando una bolsa queda abierta. Las bacterias igual, ¿verdad? Un animal que muere, llegan las bacterias, se alimentan del animal en descomposición. Luego están los factores abióticos. La letra A significa sin, ¿verdad? Sin vida. Entonces aquí factores abióticos son unos factores que no tienen vida. Y de ellos se dividen varios tipos, que son los factores climáticos, que eso está muy sencillo, ¿verdad? Está compuesto por temperatura, luz, agua, aire, latitud, altitud, todo lo que conforma el clima. Factores del sustrato se refieren a la tierra, a su pH. Cuando hablamos del pH, estamos hablando de la alcalinidad o la acidez, ¿verdad? Y de los nutrientes presentes. Por ejemplo, hay plantas que no se desarrollan muy bien en ciertos lugares o en ciertos terrenos como en otros, ¿verdad? Porque eso depende el pH, depende la acidez del terreno y así sucesivamente. Entonces, por eso es importante considerar los factores del sustrato para que se pueda desarrollar condiciones de vida, ¿verdad? Aunque estemos hablando de factores abióticos, los factores abióticos también generan condiciones para que se den los factores bióticos, ¿verdad? Luego están los factores energéticos, como su palabra lo dice, es la energía que utilizan los seres vivos para hacer sus diferentes procesos metabólicos, ¿verdad? Todo el tipo de energía que utilizan ellos. Por ejemplo, las plantas están catalogadas como las que tienen más energía porque ellas reciben directamente la energía del sol, ¿verdad? Entonces, prácticamente ellas están recibiendo esa energía. Nosotros, o digamos las vaquitas, llamémoslo así, consumen la energía de las plantas y nosotros nos consumimos a la vaca. Ya nosotros cuando consumimos a la vaca ya estamos consumiendo menos energía que la que consumió la vaca, ¿verdad? Entonces ahí podríamos decir
que los que se están alimentando como de más energía son las plantitas, luego sería la vaquita y luego nosotros, ¿verdad? Entonces, por eso es que dicen que es tan importante consumir vegetales, ¿verdad? Porque los vegetales están cargados de energía, más que todo que estos organismos reciben la energía del sol propiamente. Luego está ecogeografía, como la montaña, los lagos, las rocas, todo lo que es parte de un paisaje, estamos hablando de ecogeografía. Y los siderios se refieren a los cuerpos celestes que influyen en la Tierra, como la Luna, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de siderios, estamos hablando de cuerpos celestes. Y no sé si ustedes han escuchado que dicen, mira, es que cada cierto tiempo, cuando hay luna llena, me pica una cirugía que me hicieron, ¿verdad? Y siento que me pica o tengo que estármela rascando, o las encías, siento mucha sensibilidad, porque resulta que la luna tiene un tipo de influencia con la Tierra, ¿verdad? En cuanto a lo que es el campo magnético, y por ende, los cuerpos que vivimos ahí recibimos ese tipo de influencia en cuanto a magnetismo, ¿verdad? Entonces, todo lo que nos han hecho, ya sea cirugías o ya sea algún tipo de incisión, el cuerpo recibe ese tipo de factor, ¿verdad? De influencia. Por eso es que sentimos o tenemos ese tipo de sensaciones. Relaciones entre los organismos. Los organismos tienen diferentes tipos de relaciones, ¿verdad? Están las relaciones intraespecíficas y las relaciones interespecíficas. Las relaciones intraespecíficas son las que se dan entre la misma especie, ¿verdad? Como su nombre lo dice, intra. Intra viene dentro de la misma especie, o sea que entre ellos mismos tienen esas relaciones. ¿Cuáles son esas relaciones? Competencia, reproducción, espacio, alimento, ¿verdad? Competencia, claro que sí, compiten entre ellos, ya sea por alimento, ya sea por reproducción, ¿verdad? Y por espacio, ¿verdad? Entonces, estas cuatro son importantísimos en cuanto a lo que son relaciones intraespecíficas. Las relaciones interespecíficas se dan entre especies diferentes, ¿verdad? Por eso se llama interespecíficas, porque se dan entre especies que son distintas y también ellas necesitan ocupar un espacio, ¿verdad? En el lugar. Dentro de las relaciones interespecíficas está mutualismo, parasitismo, comensalismo y depredación. El mutualismo es cuando ambas especies se benefician, ¿verdad? Entonces se beneficia una y se beneficia la otra, ¿ok? Parasitismo es cuando una especie se perjudica y la otra se beneficia, ¿verdad? Y comensalismo se da cuando una especie se beneficia, pero la otra ni se beneficia ni se perjudica. Y depredación es cuando una se beneficia causando la muerte de otro individuo para alimentarse, ¿verdad? Vamos a ver un ejemplo de mutualismo. Un ejemplo de mutualismo, por ejemplo, las vaquitas, ¿verdad? Que están llenas de garrapatas, pobrecitas. Llegan las garzas, se paran encima de las vaquitas y les quitan sus garrapatas, alimentándose las garzas, ¿verdad? Al mismo tiempo y limpiando la piel de las vaquitas. Entonces vean que aquí ambas se están beneficiando. Parasitismo muy fácil, ¿verdad? De los famosos piojos que se dan en los chicos, ¿verdad? En la escuela o cuando los perros tienen garrapatas, ¿verdad? Vea que hay una especie que se está perjudicando, que es la que tiene el parásito, y la otra se está beneficiando, que es la que se está alimentando del mismo, ¿verdad? Comensalismo se da cuando una especie se beneficia, pero la otra ni se beneficia ni se perjudica. Eso se da en un pececito que está cerca de los tiburones. Lo que hacen ellos es alimentarse, ¿verdad? De la comida que los tiburones van dejando, de los residuos que van dejando, ¿verdad? Pero al tiburón no le pasa nada, ni se beneficia ni se perjudica. Y la depredación, obviamente tiene que haber muerte, ¿verdad? O sea, uno se beneficia y el otro se muere. Y eso es muy fácil. Ahí sería, por ejemplo, un león cuando agarra y caza un venadito, ¿verdad? Entonces de ahí le causa la muerte al otro y el leoncito se beneficia.
con el alimento. ¿Qué tenemos que hacer aquí en la guía? Bueno, aquí en la guía lo que tenemos que hacer es, bueno, colocar el nombre, la fecha, la sección. Tienen que ustedes explicar con sus palabras qué es un factor biótico y qué es un factor abiótico, ¿verdad? Entonces, bueno, ya sabemos que factores bióticos son los que están compuestos o los organismos vivos, ¿verdad? Los factores que están compuestos por seres vivos. Los abióticos son organismos que no tienen vida, ¿verdad? Pero entonces ustedes colóquenlo bien completito, como viene en la guía de trabajo, ¿ok? Luego aquí en este cuadro ustedes tienen que colocar el tipo de factor, si es abiótico o si es biótico. Entonces recuerden que biótico son los que tienen vida y los abióticos son los que no tienen vida, ¿verdad? Entonces ahí ustedes van viendo cada uno de ellos, ¿verdad? Aquí esta que habla de dormilona es una plantita, ¿verdad? Y bueno, los demás sí los conocen bien. Entonces ahí ustedes van colocando la palabra biótico o abiótico de acuerdo a como ustedes van identificando. Luego vienen unas partecitas de marcar con X donde ustedes deben de observar si es mutualismo, parasitismo, comensalismo, depredación, de acuerdo al ejemplo, ¿verdad? De acuerdo al ejemplo, por ejemplo, esta primera dice: la rémora es un pequeño pez que tiene su aleta dorsal transformada en una especie de ventosa, mediante la cual se une temporalmente a la pared ventral del tiburón. Esta se alimenta de los restos de comida dejados por él. El tiburón no obtiene ningún beneficio ni se perjudica. Entonces vea que aquí no obtiene ningún beneficio ni se perjudica, ni re ni le fa, ¿verdad? Como dicen las abuelitas. Entonces ahí ustedes tienen que identificar de las que yo les expliqué a cuál corresponde, ¿verdad? Yo diría que va por la C, ¿verdad? Pero no les voy a soplar. Ustedes ahí tienen que observar a cuál pertenece según los ejemplos que vimos. Igual acá, ¿verdad? En la número 4 dice: hay beneficio para el pez rémora, el tiburón no se afecta. Entonces aquí hay beneficio de uno y el otro no, ni se beneficia ni se afecta, ¿ok? Luego una parte se beneficia, el que ataca, y la otra parte se perjudica, la presa. Entonces ahí tienen que determinar en estas si es la A, la B, la C o la D, ¿verdad? Vea que aquí ataca, ¿verdad? A la presa y obviamente la mata, ¿verdad? Entonces tienen que tener ahí cuidadillo con eso y marcan la opción que corresponde. La número 5 dice: las acacias tienen una relación muy estrecha con ciertas hormigas. La planta provee de refugio y alimento a las hormigas y estas las protegen de los herbívoros. Vean que aquí hay una relación mutua. Tanto la planta protege de refugio y alimento como estas se protegen de los herbívoros. Entonces aquí hay una relación mutua, ¿verdad? Ya no les voy a soplar más. La número 6 dice: un ecosistema está constituido por dos tipos de componentes. Aquí tienen que colocar en los espacios qué tipo de componentes. Dice que son elementos físicos y químicos como temperatura, luz, humedad, agua, entre otros, y los cuales están representados por organismos como plantas, microorganismos y animales. Aquí tienen que saber qué deben de colocar, qué palabrita deben de colocar. Y la última dice: la presencia de nubes o niebla en las regiones montañosas atenúa la intensidad de los rayos lumínicos. La luz, al igual que la temperatura, es un factor importante. La duración, la intensidad y la calidad que tiene y que ejerce una fuerza considerable en los seres vivos. La información subrayada, ¿a cuál componente del ecosistema se refiere? ¿Ok? Entonces vean de lo que estamos hablando. Está hablando de nubes, de montañas, de luz, de temperatura, ¿verdad? Entonces, ¿a qué tipo de ecosistema se refiere? Aquí tenemos que ver de lo que viene en la guía a qué se refiere, ¿verdad? Yo me guiaría, no les voy a soplar, pero me guiaría por lo que ya hemos hablado, ¿verdad? ¿De qué está hablando? ¿A qué se refiere? ¿Verdad? Y vea que están hablando de factores que no tienen vida, ¿verdad? Ve aquí regiones montañosas, nubes, niebla, básicamente, ¿verdad? De la luz, la temperatura, ¿verdad? Y ahí se los dejo para que ustedes la completen. Y esta sería la guía número 3.